Ok, buenas tardes, ¿cómo están? Buena semana, inicio de semana. Hoy es 16 de junio del 2025, ya estamos aquí, son las 6:30, como de costumbre, estamos transmitiendo nuevamente en vivo desde su canal de Somos la 4T Noticias. Bienvenidos, vamos a darles la bienvenida, un abrazo donde quiera que nos estén visitando, quien quiera que ustedes sean. Les agradecemos mucho el estar aquí en este canal, su canal. Saludamos a Jorge Ubaldo, saludos, bienvenido mi querido amigo Antonio Sotelo, saludos, buenas tardes, bienvenido Antonio. Alfonso Ramírez también, bienvenido, muchas gracias. Arturo Alvarado, bienvenido, buenas tardes. Patricia Sosa, también bienvenida, saludos. Manuel Ramírez, buenas tardes también, un saludo. A Agustín, gracias por unirte también. A Gerardo 4191, saludos, buenas tardes. Mara Mora Fuentes, saludos, mi querida amiga, buenas tardes, saludos. Mi querida Mara, saludos. Raimundo León, por supuesto, gracias a todos los que se están uniendo, gracias a mi amiga Mara, mi amigo jefe, a Superman 4796, gracias Julio Marroquín, buenas tardes. Los saludo a todos ustedes. Ya estamos por aquí nuevamente en una nueva semana, que hay mucha información de lo que ha pasado en estos últimos días, en este fin de semana. Lo vamos a estar comentando, ya les voy a ir diciendo qué es lo que vamos a hablar. Vamos a ir de lo local a lo mundial en el día de hoy. Adriano Antonio Honorat, saludos, buenas tardes. Mayito Romero, también saludos. Mayito Romero, saludos, buenas tardes. El Vitoques, también saludos. Alejandra LM, Carlos Zárate, también saludos, gracias. Irma B, Ofelia Mel, User 15, no sé qué, Besna, Margarita Ayala, saludos Margarita, gracias, buenas tardes. A todos los que están conectando, les damos la más cordial bienvenida. User 5105, gracias a todos los que están llegando a esta transmisión. Los invito a que nos apoyen por varias maneras. Obviamente una es dándole tap a la pantalla. Para los likes, gracias por los likes que nos puedan regalar. Francisco Cabil, saludos, buenas tardes. Y aparte de los likes, por supuesto, compartiendo este en vivo con más gente para que llegue la información a más gente. Martín 45, saludos. Omar Alberto, Herminio B. Sánchez, saludos Herminio. Saludos a Pepe también, gracias, buenas tardes. A Héctor Díaz, también buenas tardes. Blanca Vallejo. Ofelia también, saludos, gracias a todos los que se siguen conectando. César Ramírez, Red Rooster, Blanca Estela 25, Robin, saludos, gracias. Ángel Gutiérrez, bienvenido, buenas tardes. Silfide, saludos. Francisco Monte, Blanca Fernández, saludos, gracias a todos los que están incorporándose. Andrea White, saludos. Benigno Navarrete, también saludos, gracias por estar aquí. Gracias a todos los que se siguen conectando, y les recuerdo también, aparte de los likes, ahí tenemos una meta de regalos. Ojalá me puedan apoyar de esa forma, y también que nos apoyen suscribiéndose al canal hermano de YouTube. Ya saben, en este canal suyo, tenemos en este canal de Somos la 4T Noticias, tenemos un canal hermano en YouTube que se llama igual, Somos la 4T Noticias, búsquenlo. Vayan, suscríbanse, compartan los videos, vean los videos en vivo anteriores, y también por supuesto si quieren darles like, si les gusta cualquiera de ellos, ahí vienen por tema, pueden ver las transmisiones de días anteriores, y mientras pues nos seguimos saludando. Quien sigue conectándose, Raúl Martínez, saludos, gracias, buenas tardes. User 4159, saludos. El 357, saludos. Brislo, también saludos, buenas tardes. User 4075, Hércules 0000, Rodolfo Osorio 63. Mi querida amiga Sofía Noriega ya llegó, saludos, bienvenida Sofía. Muy puntual, mi querida amiga Sofía ya está aquí en la transmisión. Hermelo, Nat, saludos. Sí, ya estamos bien, mi querida Sofía, saludos, gracias, qué bueno que estás aquí también, nos da mucho gusto ya estar recuperados y ya estar como siempre aquí en las transmisiones en plena disposición y plena condición para poder transmitir. Carlos Vázquez, saludos. Ricardo Dávila, saludos, buenas tardes. ¿Quién más? Sí, un gusto también para nosotros saludarte, mi querida Sofía Noriega, y un gusto que como siempre estés tú aquí presente. Martín Piñón, saludos. Mi querido Tenax ya llegó. Angélica también saludos, ya llegó, también está por aquí conectándose. Usa 77, Pollón,
Gracias a mi querido Tenax por unirte, gracias por estar aquí como siempre. Y por supuesto, como dice mi querida Sofía Noriega, a todos ustedes, bendiciones, buen y feliz inicio de semana. Hay mucha información, ahorita vamos a ver, la verdad está pasando muchas cosas en el mundo, muchas cosas en México, muchas cosas en todos lados, así que hay que notificar, hay que estar informando lo que está pasando de la mejor manera posible. Estaba esperando, me dice Sofía, gracias mi amiga Sofía, y gracias por el corazón a mi querido amigo Tenax Vite. Muchas gracias, amigo. Alejandro Martín García, también por supuesto, gracias. Raúl Sánchez, a todos ustedes, gracias por darle tap a la pantalla, por darle like. Deco Torres, saludos, buenas tardes, bienvenido Deco Torres. Y a todos los que se siguen conectando, y gracias por darle like en vivo. Y por los que no lo hayan hecho, también les recuerdo que lo vayan a hacer y se suscriban al canal de YouTube de Somos la 4T Noticias. Les invito por allá, los esperamos por allá también, para que aumentemos el número de suscriptores. Nos faltan unos cuantitos para poder llegar a la meta, así que no lo olviden, apóyennos suscribiéndose en el canal de YouTube. Independientemente de estar aquí de lunes a jueves, ya saben, tenemos una cita a las 6:30 de la tarde, todos los días. Bueno amigos, pues ya nos estamos tardando un poco más de la cuenta, así que vamos a invitarlos a que se queden, porque la información ahorita se las voy a detallar. Vamos a ir de lo particular, o de lo local, a lo mundial literalmente. Y cuando hablamos de local, no hablamos de local de México nada más. A mis amigos de otros países, por ejemplo de Estados Unidos, que nos apoyan, que nos visitan tanto, pues para que se enteren de lo que pasa aquí también a nivel local. Voy a ir precisamente de lo local a lo nacional y a lo mundial, literalmente. Entonces los temas son, el primer tema que vamos a tratar, no es el tema principal, pero vamos a empezar con ese porque es lo local. Un problema que está ocurriendo, que se está manifestando en el estado de Tabasco, en Villahermosa, en donde yo vivo, la capital del estado de Tabasco, de donde por cierto es originario del estado de Tabasco, como ustedes saben, el presidente López Obrador. Bueno, tenemos una situación que les voy a transmitir, les voy a contar, que es preocupante, y es una crítica al gobierno del estado de Tabasco actual. No importa, es de Morena, pero de todas maneras es una crítica, por supuesto, y vamos a fundamentarlo, vamos a platicarles de qué se trata. Ese es uno de los temas que vamos a hablar. El siguiente tema, pues nos vamos a clavar en el problema de lo que está ocurriendo y lo que ocurrió todo este fin de semana y sigue ocurriendo en Estados Unidos, por supuesto, con Donald Trump. Vamos a narrarles un poco la situación de lo que ha estado pasando en Estados Unidos y vamos a hacer un análisis en el contexto de lo que esto tiene que ver, de lo que esto pues afecta, ¿no? Afecta a Estados Unidos mismo y afecta al mundo, evidentemente. Mañana yo creo que les vamos a platicar un poco ya a detalle, porque ahorita no hay información suficiente, de la reunión del G7 en Canadá, a la que fue invitada la presidenta Claudia Sheinbaum y que asistió. Ya ella está allá, se está dando esta reunión del G7 con Claudia Sheinbaum como presidenta de México invitada, y pues se va a entrevistar por primera vez, se va a ver la cara con Donald Trump. Entonces va a ser muy interesante la posición de México, va a ser muy interesante lo que, obviamente no lo que la derecha va a decir evidentemente, sino la posición digna, muy, muy inteligente, muy cabeza fría, que siempre tiene la presidenta, pero ya no en el discurso, ya no en las cartas, sino ya en presencia de Donald Trump. Vamos a ver cómo se presenta este señor tan amenazante como siempre detrás, pero ya enfrente, a ver qué hace, a ver qué dice, a ver cómo se comporta con la presidenta, y vamos a ver cómo sale bien librado México, porque nunca hemos podido estar mejor representados, la verdad, en un momento tan difícil a nivel mundial como ahora con la presidenta de México. Bueno, es el segundo tema y es el principal, obviamente, de este dictadorzuelo que tiene cooptado a Estados Unidos y por lo tanto en vilo al mundo, en vilo, por todas las cosas que ha estado haciendo. Entonces vamos a platicar todo lo que está ocurriendo relacionado con eso. Y luego ya vamos a pasar a nivel ya mundial. Mundial me refiero más afuera de lo que es este contexto de Norteamérica, porque pues también está ahorita el tema importante, preocupante de la guerra entre Israel y Irán. Y vamos a analizar el contexto, si nos da un poco de tiempo, vamos a ver más o menos los riesgos de este conflicto armado entre Israel e Irán. Entonces acompáñenme porque va a estar, la verdad, hay de todo, desde lo local, les digo, hasta lo de la situación en Estados Unidos y luego la situación a nivel mundial con la crisis de la guerra entre Irán y Israel. Entonces vamos a empezar con el tema local, como les dije. Bueno,
Para empezar con el tema local, quiero decirles que se trata de podríamos llamarle un intento de ecocidio, fundamentalmente, en la Laguna de las Ilusiones de Villahermosa, Tabasco. Villahermosa, Tabasco es una ciudad, si ustedes no la conocen, pues es una ciudad que es única porque tiene una gigantesca cantidad de vegetación. Toda la ciudad son parques por todos lados. Está rodeada por dos ríos, el río Carrizal por un lado y el río Grijalva por el otro, que la rodean por completo, pero tiene una laguna, aparte de todo tiene una laguna en medio, que es una laguna muy bonita, con un parque alrededor de la laguna, que se llama el Parque Tomás Garrido, y en ese parque Tomás Garrido está situado una de las cosas más interesantes de Tabasco y de Villahermosa, que es un museo abierto. Es el único museo de su tipo, pues que yo sepa, en el mundo. La verdad no tengo idea de que haya otro museo de esa forma. El Museo La Venta. Si ustedes no han visitado Tabasco, uno de los principales atractivos de la ciudad de Villahermosa, para todos los extranjeros y para obviamente los nacionales, es el Parque Museo La Venta, que es donde están colocadas en un museo a lo largo de un trayecto que uno cruza un reducto de selva, piezas olmecas. Es un museo en donde se llevaron las piezas de la zona de La Venta, de la zona arqueológica de La Venta, que está en la zona limítrofe entre Tabasco y Veracruz. Todas estas piezas, las famosas cabezas olmecas, si ustedes no las conocen, es importante que sepan de ellas. Son cabezas de varias toneladas y aparte otras figuras de esta cultura que, pues no es poca cosa, es la cultura madre de América, es la cultura más antigua de América. O por lo menos de la mayor parte de América, de Mesoamérica. Es la cultura madre, tiene entre 3.000 y más años, 3.500 años de antigüedad, muy anterior a las culturas que muchos conocen, como la cultura maya, como la cultura teotihuacana, como la cultura mexica, y otras culturas de toda la zona de Mesoamérica. Es la cultura madre de todas. Entonces, es un museo muy importante. Fue idea del poeta tabasqueño Carlos Pellicer, el llamado poeta de América. Él hizo una gran labor de recuperación de piezas arqueológicas y él fue uno de los principales promotores de traer esas piezas desde la zona de La Venta, la zona arqueológica de La Venta, les digo, cerca de la zona que colinda Tabasco con Veracruz, limítrofe. Es una zona arqueológica en donde se encontraron estas piezas. De ahí el poeta Carlos Pellicer tuvo la gran idea de llevar esas piezas y de montar un museo en la ciudad de Villahermosa, pero no un museo convencional, sino un museo abierto completamente, en donde uno va a lo largo del museo descubriendo las piezas a lo largo de una caminata en una selva, y va uno descubriendo la selva, dentro de la selva, las piezas olmecas. Bueno, entonces vamos a cuál es el problema, porque estoy detallando todo el contexto, ¿no? Estoy explicándoles todo el contexto. ¿Por qué hablamos de un intento de ecocidio? Bueno, el gobierno actual de Tabasco tiene un proyecto que aparentemente quieren ya echarlo a andar, aunque hay dimes y diretes. Unos dicen que es proyecto, otros dicen que ya lo echaron a andar, de construir un museo propiamente dicho, un museo convencional, un museo típico, con un edificio, con áreas climatizadas y todo eso, para dedicarlo a la cultura olmeca, en el mismo lugar en donde está el Museo de La Venta, en los márgenes de la Laguna de las Ilusiones, que es la laguna donde está el parque. Bueno, aquí hay varias cosas. Ya hay un museo en ese lugar que, como les digo, es el Museo La Venta, que tiene esas características de ser un museo abierto, un museo completamente distinto a un museo tradicional. Aparte de eso, en Villahermosa, Tabasco, hay un museo convencional completamente en otra área de la ciudad de Villahermosa, que es el Museo de las Culturas Maya y Olmeca. Es el SICOM, es un centro de estudios también de las culturas maya y olmeca, y es un edificio de 4 pisos,
en donde se sitúa un museo completamente tradicional, convencional, varios pisos, en donde se muestran piezas de las culturas maya y olmeca. Pero es un museo tradicional. Entonces ese museo de la cultura olmeca, pues ya existe y está situado en otro lugar de Villahermosa, y es un museo dedicado a las dos culturas, a la maya y a la olmeca. Bueno, entonces no veo, y la mayor parte de la gente de Villahermosa no ven la necesidad de construir un museo para la cultura olmeca, cuando ya existen dos museos. Un museo que comparte, un museo tradicional, convencional, en el SICOM, en el otra área de Villahermosa, en donde se comparte ese museo para las dos culturas, la cultura maya y la cultura olmeca, y otro museo que es el que ya existe, que lo quieren quitar en el área del Parque Museo La Venta, para poder construir un museo propiamente tradicional para la cultura olmeca. Es que el otro es como silvático. Entonces, es un museo muy original, que fue el legado de Carlos Pellicer, que fue una idea muy original de Carlos Pellicer de construir ese museo, Parque Museo La Venta, que además tiene un espectáculo de luz y sonido. En las noches uno puede, ya de noche, recorrer el Museo La Venta en un espectáculo de luz y sonido, como lo hacen en las zonas arqueológicas, para poder ir con una explicación recorriendo las diferentes piezas de la cultura olmeca y descubriendo todo esto, todas estas piezas a lo largo de este recorrido. Pero entonces, el asunto es, ¿cuáles son los motivos del gobierno del estado de Tabasco, o la justificación detrás de la construcción de este museo que pretenden construir en donde ya existe un museo? Bueno, pues de acuerdo con ellos, lo que se ha trascendido y han dicho ellos, es que fue por una recomendación del Instituto Nacional de Antropología e Historia. De acuerdo con el testimonio de algún funcionario del gobierno de Tabasco, dice que el INA les recomendó que pues era necesario construir un museo para la cultura olmeca, para proteger las piezas arqueológicas de los olmecas en el Museo de la Venta. Pero desde mi punto de vista muy particular, y de cualquiera con un poco de sentido común, yo creo que el perjuicio de destruir ese Museo La Venta abierto y construir un museo propiamente para proteger, entre comillas, esas piezas en un área cerrada, en un museo con clima, no se justifica, porque sale peor el daño de lo que eso implicaría en términos ambientales, en muchos términos, que lo que podría ser simple y sencillamente ponerles alguna protección a las piezas que están a lo largo del recorrido en el Museo de la Venta. Yo soy de la idea, y creo que cualquiera con un poco de sentido común y cerebro, de que sería mejor mantener el museo actual de la Venta y proteger cada una de las piezas, las cabezas olmecas y cada una de las piezas en el recorrido, con unas vitrinas, con unos techos, unas tejas para que no les caiga el agua de la lluvia, y cualquier otro mecanismo para protegerlas del ambiente, y que de todas maneras sirva el museo para un recorrido de la gente a lo largo del Parque Museo de la Venta, que siga siendo un parque museo. Pero además hay otros factores, que es lo que me decía mi hija. El Parque Museo de la Venta tiene asimismo, un poco al lado del parque, dentro del mismo parque de Tomás Garrido, comparte el área con un zoológico. Y ese zoológico, el plan de hacer ese museo, de construir ese museo tradicional, comúnmente, un museo convencional, tendría que, o está planeando, mover a esos animales del zoológico, quitarlos de ahí y trasladarlos a un lugar fuera de Villahermosa, cerca del aeropuerto, que es un parque ecológico, que es como una especie de zoológico abierto. Si ustedes han visitado Puebla, hagan de cuenta que es la versión tabasqueña del African Safari. Puebla tiene el African Safari, que es una especie de museo abierto, de zoológico abierto, en donde uno puede ver en un carrito, uno va y ve jirafas, ve, gacelas, ve cebras, etc. Elefantes, muchos de esos animales, por cierto, de la sabana africana, no locales. Bueno, entonces lo que pretenden en este proyecto es los animales del zoológico de Villahermosa, trasladarlos supuestamente al Yumka, que así se llama el parque ecológico, zoológico abierto,
en las afueras de Villahermosa. El problema es que ese parque no tiene la capacidad ni tiene las instalaciones para recibir algunos de los animales del zoológico. No tiene las jaulas, no tiene los lugares, y hay animales que no pueden convivir ni coexistir con otros, unos con otros. No hay espacio para todos. La mayor parte del Yuncal lo que tiene es espacio para animales de la sabana africana, y ellos sí pueden estar juntos. Los rinocerontes con las cebras, con los, ¿cómo se llama? Los antílopes, ¿cómo se llaman? Las jirafas, todos los animales de la sabana africana, ¿no? Excepto los leones, obviamente están por otro lado, pero no. Bueno, pero no hay animales de otros ambientes, no hay espacio para ellos, que no viven en ese ambiente, salvo un reducto de selva en donde lo único que hay son aves, pero no hay animales libres. O sea, no puede haber animales libres porque la gente camina por esos lugares. En el recorrido, en el Yunca, la gente camina por esos lugares. Entonces los animales no pueden estar ahí. Los lobos, los zorros, los leones, bueno, en este caso los tigres o otro tipo de felinos grandes, las panteras, ahí no pueden estar, no tienen un espacio. Bueno, pero además está el daño ecológico. El Museo La Venta, pues no genera contaminación sobre la Laguna de las Ilusiones, más allá de lo que ya sí, eso sí generan, lo que ya está alrededor de la Laguna de las Ilusiones, que son áreas habitacionales, que son casas muy grandes, y otro tipo de hoteles, etcétera, que esos pues ya generan contaminación. Entonces, si a eso le va a uno a agregar un museo propiamente dicho, ya hay un museo de historia natural ahí, pero otro museo aparte del de historia natural, con clima, con descargas de aguas residuales a la Laguna de las Ilusiones, eso va a impactar más todavía ambientalmente a la Laguna de las Ilusiones. Va a generar más contaminantes sobre la Laguna de las Ilusiones, en donde por cierto hay cocodrilos y hay peces, etcétera. Bueno, es un impacto ambiental completamente innecesario, y les digo, insisto, hay maneras mucho más sencillas, mucho más baratas, sin gastar tanto dinero como se llevaría varios millones, supongo, de pesos para poder construir ese museo Olmeca, en un lugar en donde ya existe un museo Olmeca que se llama Parque Museo La Venta. Ya existe, ya está ahí, y además es único a nivel mundial porque es un museo abierto en donde uno va encontrando las piezas tal y como se encontraron en la zona selvática. Lo único que tendría que hacerse es utilizar algún mecanismo para poder proteger esas piezas con algunos cubiertas, digamos, de vidrio, o bueno, de plástico o lo que sea, y unos tejados para que la gente los siga encontrando, los siga viendo, siga pasando por enfrente de ellos y admirándolos, pero sin que se dañen por la contaminación, por la lluvia, por los elementos, digamos. Bueno, es el argumento. Ahora, yo lo que quiero ahora es hacer una contracrítica. No es contracrítica realmente, ¿no? Yo creo que los argumentos de quienes algunos de los que estamos en contra de la construcción de este museo convencional, yo creo que han pecado de inocentes o han tenido una estrategia equivocada hasta ahorita. Su estrategia es el hecho de minimizar, vituperar, criticar, desvalorizar a lo que son las piezas arqueológicas olmecas, y decir, se los voy a decir como lo dicen, como lo han estado escuchando, lo he estado escuchando yo: esas pinches piezas tienen miles de años, tienen mucho tiempo, ¿a quién chingados le importan? Así lo han dicho la gente en el radio y todo eso, así lo he escuchado yo. Y la verdad, ahí ya lo que preguntaría yo ¿es más importante un patrimonio que otro? Y la respuesta que yo les doy es no es más importante. Una cosa muy importante es el patrimonio natural. Una cosa es el patrimonio natural, es muy importante el patrimonio natural, la selva, el mantenimiento de los animales, es muy importante, por supuesto. Pero el patrimonio histórico, el patrimonio cultural, es también muy importante. Entonces, no están peleados los dos patrimonios. Entonces, tratar de salvar el patrimonio natural utilizando el argumento de criticar y de demeritar y de desfavorecer y no apoyar el patrimonio cultural es un error garrafal, estratégico, desde mi punto de vista. Es un error muy grande, y además es injusto,
porque si algo tenemos nosotros en México es esos dos patrimonios que hay que conservar y es muy importante. Nuestro patrimonio cultural e histórico es muy importante. No es cualquier cosa, es la cultura madre de América, por Dios. No es cualquier cosa, y decir que son unas pinches piedras que no vale nada, pues digo, habla de una gigantesca ignorancia, o habla de que están muy enojados y eso les impide ver que están teniendo un discurso antihistórico, antipatriótico, anticultural. Les gana el odio, les gana el coraje. Yo entiendo que estén muy enojados, yo lo estoy también. A mí me molesta mucho que dañen un patrimonio histórico tan importante al querer construir otro, en un lugar donde ya está el patrimonio conservado ahí. Y además el patrimonio natural que está ahí, que es la laguna, que se pueda llegar a contaminar más la laguna, los animales que ya viven ahí, y además estos animales del zoológico que los quieren trasladar a otro lugar en donde no tienen cabida. No van a tener lugar donde ponerlos, honestamente. Entonces yo creo sinceramente que es un error garrafal del gobierno del estado de Tabasco. Con todo respeto se los digo, o sea, es una crítica, espero que alguien la escuche. Si ustedes pueden reeditarla, pasarla a otros lugares, yo voy a hacer lo propio, voy a tratar de darla a conocer, y voy a tratar de fomentar que esto se sepa, igual que otra gente que lo está haciendo. Yo creo que es un gran error, que no tiene justificación. Pero yo también creo, y digo, lo último es que si la gente que lo critica va y se queja diciendo pestes de las piezas olmecas, pues si el gobierno usa eso como argumento con el INA, pues el INA se va a molestar y va a decir cómo hablan tan mal de la cultura olmeca si nosotros nos dedicamos a protegerla, ¿no? No, yo creo que es un discurso estúpido, o sea, que no tiene ningún sentido. No están peleadas las dos cosas. Yo creo que ahí hay que cambiar el discurso de la crítica, de la protesta, hay que cambiarlo y decir, los dos patrimonios son válidos y hay manera de conservar los dos sin dañar ninguno de los dos. O sea, se puede conservar el parque, se tiene que conservar el parque, además es un legado del poeta de América. O sea, es un museo único a nivel mundial. No hay otro museo de esa característica. Si hay un lugar visitado en Villahermosa, Tabasco, por los extranjeros, díganme qué otro hay aparte del Parque Museo La Venta. De ahí se van a Palenque, de ahí se van a otros lugares, a Comalcalco, a otros lugares. La gente que visita Tabasco en cuestión cultural, en cuestión de historia, pues visita el Parque Museo La Venta. Ya lo visita, eso es lo que visita, porque lo saben, porque vienen las guías en Europa, vienen las guías en todo el mundo, saben perfectamente de lo que se trata. Es el lugar más importante. ¿Por qué quitarlo? ¿Por qué eliminarlo? ¿Por qué acabar con él? De veras, habla muy mal del gobierno, y yo creo que es una pésima idea, realmente. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema porque ya se nos va a ir el tiempo y es el tema principal del día de hoy, pero quiero que quede esto muy claro para la gente que pueda dar a conocer esto que les estoy diciendo. A quien tenga que llegar, que llegue, porque la verdad es un error. No importa que el gobierno sea de Morena, no tiene nada que ver, o sea, es un error. El gobernador en ese aspecto está completamente equivocado, quien lo haya asesorado, si es idea de él, si es idea de sus asesores, si es una cuestión que utilizaron el argumento del INA, sin darle elementos al INA, decir, oye, espérame, no me toques el Museo de la Venta, o sea, hay que buscar otra alternativa. El INA pudo haber dicho, antes de pasar, ya me estoy alargando, pero antes de pasar a otro tema, o sea, si el INA pudo haber dicho eso con bases, yo no digo que no, o sea, el INA puede haber dicho, las piezas están expuestas y pueden sufrir deterioro, eso lo pudo haber dicho, pero yo como gobernador del estado de Tabasco, sabiendo lo importante es que es el parque museo, yo le doy opciones al INA, pero opciones racionales, lógicas, sensatas. No voy a gastar millones de pesos en construir un museo para proteger las piezas, no, por favor, o sea, el INA podría haber escuchado bastante lógicamente, con mucha sensatez, argumentos de decir, mira, en el museo que está, vamos a buscar mecanismos para proteger las piezas. Y así van a quedar contentos ustedes y vamos a quedar contentos nosotros. Y como dice mi esposa, va a ponerlo más bonito, podemos ponerlo de 1000 maneras, o sea, conservar las piezas de diferente manera, para que no estén tan expuestas a los elementos, a la lluvia, al sol, a la humedad, a lo que ustedes quieran,
pero que estén protegidas y que pueda seguir sirviendo como han estado sirviendo durante, ¿qué? 30, 40, 50 años, desde que Carlos Pellicer instaló ese museo. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, que es el que nos trajo aquí, el tema con Estados Unidos. Fíjense, hubo un desfile que fue muy revelador este fin de semana en Estados Unidos. Resulta que el presidente Donald Trump, que pues ha desmantelado agencias dedicadas a la ciencia, dedicadas a la salud pública, dedicadas a la educación, con el pretexto de, según él, reducir el despilfarro, reducir el abuso y el fraude gubernamental, así lo llamó él, el despilfarro, el abuso y el fraude del gobierno, pues él mismo Trump despilfarró, él sí despilfarró, por lo menos $45 millones en un desfile militar, pues del yo, festejando su cumpleaños el señor. Claro, casualmente se conmemoraron 250 años de la creación del ejército de Estados Unidos. Y pues de manera muy afortunada para Donald Trump, fíjense lo que son las cosas, estilo Porfirio Díaz, de manera muy afortunada para Donald Trump, resulta que el 250 aniversario de la creación del ejército de Estados Unidos coincidió con su propio cumpleaños 79. Entonces, en una oda a la personalidad, en una onda tipo Hitler, tipo Mussolini, de adoración al líder, de autoelogio de Donald Trump, se organizó un desfile en su honor, prácticamente. No fue en honor del ejército de Estados Unidos. Fue al estilo Corea del Norte, al estilo la Unión Soviética, que tanto critica a Estados Unidos, al estilo Pinochet, al estilo Videla en Argentina, cuando estaban los gobiernos militares, o en Uruguay, al estilo Hitler, por supuesto, una oda a la personalidad, una idolatría a Trump organizada por él mismo. El desfile pues provocó escenas distópicas en las que pueden condensarse los peores males, los peores que plagan a un estado autoritario que todavía pretende encontrar la quintesencia de la democracia cuando se mira al espejo. Fíjense qué irónico, ¿no? Qué contradictorio y qué ridículo. Todavía hablando de democracia, todavía hablando de Estado de Derecho, un gobierno así, un país así, con este look autoritario, con esta necedad de verse como una democracia, cuando lo que pasó este fin de semana, ahorita se los voy a narrar, fue todo, absolutamente todo lo contrario a un Estado democrático. Bueno, pues, por ejemplo, tanques en las calles, pueblos en pie de lucha, 1000 ciudades con protestas, 1000 ciudades en todo Estados Unidos. Las imágenes que hay en los medios de comunicación explican el nuevo imperio de Trump. Un imperio. Desfiló la maquinaria militar, pero también desfiló este fin de semana la resistencia del pueblo norteamericano. Imágenes para una república sitiada, pero sitiada no desde afuera, una república sitiada desde dentro, por un gobierno imperial, por un gobierno impositivo, un gobierno depredador, un gobierno represor de su propia población, un gobierno totalmente represor. Una exhibición militar y un culto a la personalidad, porque eso fue, como les dije, un culto a la personalidad en el corazón de Washington, pero una exhibición militar y un desfile muy deslucido, muy patético, muy ridículo, de una franca decadencia, de un quererse sentir poderoso Estados Unidos y Trump liderando Estados Unidos, pero la verdad, muy patético, con caras de aburridos de los que estaban en el podio con él. De verdad, increíble. Pero bueno, ahí va el tema que les voy a comentar. En Washington, el 14 de junio, o sea, pues hace 2 días,
tanques, casas y jeeps históricos tomaron la avenida Pensilvania bajo las órdenes de un presidente que cumplió 79 años, pero que se comporta como si fuera 1776, el año 1776. Dice Juan Francisco, se escuchaban los rechinidos de los tanques. Sí, pues sí, imagínate. Se comporta como en 1776, para que ustedes no lo saben. Bueno, 1776 fue el año en que pues lograron su independencia de Inglaterra, ¿no? Y también se comporta como si fuese un rey, o eso es lo que él pretende, o un dictador como Hitler. Más de 6,000 soldados, 150 vehículos y 50 aeronaves desfilaron frente a la Casa Blanca en lo que fue tanto una celebración del ejército estadounidense como un homenaje completamente narcisista a Donald Trump. Un homenaje narcisista a este bully, este señor con un delirio realmente muy fuerte de personalidad. La excusa formal era, les digo, el 250 aniversario de las Fuerzas Armadas. La realidad fue pues una demostración de poder impúdica, personalista, innecesaria completamente y peligrosa, por lo que estaba pasando en otros lugares de Estados Unidos, en el resto de Estados Unidos, en todos los estados de Estados Unidos prácticamente, en 1,000 ciudades, como les dije. La escena no era neutra en Washington. Mientras Trump tomaba juramento a 250 nuevos reclutas bajo los focos, miles de personas protestaban en pues 1,000 ciudades de Estados Unidos al grito de "No Kings, no Reyes, no Reyes". Hola, Marco. Amigo, bienvenido. Mientras él se hacía parecer un rey, se presenta como un rey, actúa como un rey, pretende imponer con un ejército, con un despliegue de poder, de autocomplacencia, les digo, personalista, pues en el resto de Estados Unidos, por ejemplo en Nueva York y en otros lugares, pues el grito fue "No Kings", no quieren reyes los gringos. Digo, se liberaron del rey de Inglaterra en el siglo XVIII, digo, evidentemente pues no quieren tener reyes. San Francisco, Nueva York, Charlotte o Los Ángeles fueron escenario de marchas y otras más en muchos lugares, marchas masivas, las mayores desde que el expresidente Trump recuperó el poder, recuperó la presidencia. En las pancartas había lemas como "Sin leyes desde 1776", perdón, "Sin reyes", bueno, sin reyes obviamente, ¿no? "Sin reyes desde 1776", lo que quieren es no tener un rey. Había otras carteles que decían "Elvis es el único rey", pues sí. Y otras, por ejemplo, de "Los tanques no votan". Eso me suena como a la época de la Guerra Sucia en México, ¿no? El tipo de pancartas que usaban los estudiantes del 68 o del 71 o durante todo el tiempo de la Guerra Sucia, cuando el PRI sacaba los tanques a diestra y siniestra para reprimir a la gente. El contraste era abrumador. Mientras el desfile celebraba el músculo militar, el pueblo de Estados Unidos gritaba por la democracia. Una democracia que, si sobrevive a esto que estamos viendo, será a pesar de su comandante en jefe, y no con su ayuda, no con su apoyo, no con su beneplácito, sino que él va a estar en contra, como se está viendo y como está actuando en todo Estados Unidos. El costo de este evento, el costo, ya saben, digo, un evento que salió muy barato, alcanzó los $45 millones. Imagínense, con un pueblo que pues está padeciendo mucho por la inflación, por el desempleo, por los cierres de fuentes de trabajo, los despidos masivos en Estados Unidos. El señor se gastó $45 millones en este desfile, según las estimaciones del propio ejército. No son estimaciones de
de alguien que esté en contra del gobierno de Estados Unidos. No, son estimaciones del propio ejército de Estados Unidos lo que costó este desfile. Un derroche financiado con dinero público, dinero de los contribuyentes norteamericanos, en medio de, como les digo, recortes en programas sociales, también redadas contra migrantes, porque también hubo redadas horribles, encarcelamientos ilegales en todo Estados Unidos, particularmente en California, pero en otros lugares también. Y el asesinato, ese mismo día, hubo un asesinato de una congresista demócrata, Melissa Hortman. Ahí anótenlo. Melissa Hortman fue asesinada ese mismo día, junto con su marido, en un acto que el gobernador de Minnesota calificó como políticamente motivado. El mismo gobernador del estado de Minnesota dijo que era un acto en el que perdieron la vida y fueron asesinados, que fue un acto político en su contra. Y ellos eran demócratas. En paralelo, otro senador, además demócrata también, otro senador demócrata, John Hoffman, luchaba por su vida tras ser atacado en su casa. Fue atacado en su casa, un senador, luchaba por su vida, les digo, tras ser atacado en su propia casa, no en algún lugar público, no, fueron a su casa y lo atacaron en su propia casa. En cualquier país del sur global, en cualquier país del sur, esto lo llamarían, ¿cómo? Inestabilidad democrática, gobierno autoritario, dictadura. ¿Cómo creen que lo llamarían? Así, ¿no? Pero en Estados Unidos se disfraza de excepcionalismo, o sea, de algo completamente raro o excepcional que no tiene precedente, no sé, tratan de disfrazarlo, tratan de ver, de presentarlo como algo que no es algo común. Bueno, es una democracia performática, le podríamos llamar, o más bien dicho, para hablar con sinceridad, un autoritarismo sin uniforme. O sea, una democracia de cartón, una democracia de performance, una democracia nada más para la foto, porque en realidad eso no es democracia. Evidentemente es un autoritarismo sin uniforme. El desfile fue todo lo que Trump deseaba desde que llegó al poder. Por primera vez, una militarización estética del poder político, con él como protagonista absoluto, la bandera como telón de fondo, obvio, el nacionalismo fanático, y el himno nacional como banda sonora de su propia épica, su propia épica, ¿no? No faltaron los paracaidistas de los Golden Knights, ni las marchas de la vieja guardia con uniformes de la guerra de independencia, imagínense, como si la historia pudiera ser manipulada a voluntad para justificar el presente, como si el siglo XVIII pudiera ser invocado como defensa de un autoritarismo que hoy se presenta con traje y corbata, pero que sueña con charreteras y medallas. Mientras Melania Trump y el secretario de Defensa Pete Hegseth saludaban desde la tarima, la policía golpeaba a manifestantes en Nueva York, arrestaba a activistas en Los Ángeles y trataba de controlar la ola de rechazo en todo el país. En la capital californiana, las protestas contra las redadas a migrantes se tornaron violentas. En Charlotte, las multitudes inundaron las calles en el Día de la Bandera. En Washington, los ciudadanos se dividían entre quienes aplaudían los cazas y quienes temían que todo aquello fuera el ensayo general de algo más oscuro. El discurso de Trump fue una amenaza vestida de patriotismo. Si amenazas, fíjense lo que dijo, si amenazas al pueblo estadounidense, nuestros soldados vendrán por ti. Su caída será total y completa. ¡Qué barbaridad! Pues nadie amenaza al pueblo estadounidense, señor Trump. O más bien, el que amenaza al pueblo estadounidense, pues es Trump y el ejército manejado por Trump. Pero bueno, así están las amenazas de un psicópata en el poder, un loco, desquiciado, con delirios de grandeza,
y esto pues no es una advertencia a potencias extranjeras. Este discurso de Trump no iba dirigido a ninguna otra potencia extranjera, a ningún otro país extranjero, sino que es un aviso interno. Es una declaración de intenciones para quienes se atrevan a desafiar su autoridad dentro de Estados Unidos. El enemigo ahora, para Trump, es cualquiera que no encaje con su idea de nación, sea demócrata, sea migrante, sea periodista o sea activista, el que sea. Si no coincide con su visión de país, es un enemigo y así se le va a tratar. El último imperio se mira al espejo y se ve rey. ¿Se ve rey? Se subió a un ladrillo y se mareó. Este señor quiere tener todo el poder, siente que ya lo tiene y lo ejerce de una manera total y absolutamente dictatorial, o eso pretende, en contra de los derechos de los ciudadanos de Estados Unidos. En el desfile desfilaron también fantasmas: el culto al ejército, la nostalgia imperial, la ficción de la unidad nacional, pero lo que se impuso, la verdad, fue la imagen de un país que conmemora su independencia exhibiendo fuerza bruta y reprimiendo a la disidencia. No hay libertad posible bajo un tanque, no la hay. No hay república con juramentos obligatorios. No hay democracia cuando el poder necesita aviones de combate para sentirse legítimo. Estados Unidos fue fundado con una promesa: que ningún hombre estaría por encima de la ley. Hoy mismo, esa promesa se marchita entre jeeps Willys restaurados, soldados uniformados y un presidente que actúa como emperador, actúa tal cual como un emperador, como un zar, que desfila el ejército mientras la ciudadanía grita que no quiere reyes. No es una anécdota, no es algo aislado, es lo que está ocurriendo en Estados Unidos, tal cual. Es el síntoma de un régimen que ha perdido el norte, pero mantiene los misiles apuntando al sur. Bueno, esta es la situación que les traigo relacionada con esto, y si me da un poquito de tiempo voy a conectar la parte mundial, la parte de esta guerra que está ocurriendo entre Israel e Irán, ya para terminar en los últimos minutos, si me lo permiten. Realmente Israel empezó esta guerra con Irán sin deberla ni temerla. Irán, simplemente por ser Irán, por tener capacidad militar fuerte, por ser un país musulmán vecino o cercano a Israel, por quererse deshacer de la comunidad palestina de manera impune y por quererse desquitar de quienes podrían ser una amenaza contra ellos, el Estado sionista de Israel decidió atacar a Irán con misiles, y ilusamente pensó que Irán no tendría la capacidad de contestar, no respondería los ataques, no entraría en una guerra de la misma intensidad que ellos le dedicarían a Irán. Pensó quizá que Irán era como la comunidad palestina, una comunidad sin armas, una comunidad con, eso sí, mucho nacionalismo, con mucho orgullo, pero sin manera de defenderse. Pues se equivocó muy feo el gobierno israelita al tratar de hacer esto, porque Irán no solo contestó, sino que sigue contestando, y la situación se le ha ido complicando a Israel. Se le ha ido complicando por varias razones. Una, porque los países de Europa están empezando por primera vez están empezando a condenar los ataques de Israel contra Irán, distanciándose de la posición de Estados Unidos, atreviéndose poco a poco a manejar un discurso diferente al de Estados Unidos. Estados Unidos también, por esta presión de países aliados aparentemente de ellos, pues ha tenido un discurso propagandístico distinto al que tenía, diciendo
diciéndole a los dos, ya cálmense, ya no se ataquen, paren el conflicto, debe haber una tregua entre Israel e Irán. Pero por debajo del agua, el gobierno de Trump sigue apoyando a Israel, sigue vendiéndole armas a Israel. De hecho, algunos países todavía salameros y cobardes de Europa lo siguen haciendo, apoyando a Israel en esta guerra loca contra Irán. Pero Irán, pues también está captando, digamos, simpatías que son muy peligrosas para la paz en Medio Oriente y para la paz en el mundo. ¿Por qué lo digo? Porque hay países que son musulmanes, como por ejemplo Pakistán, que también tienen capacidad nuclear, tienen armas nucleares, y Pakistán ya condenaron los ataques de Israel y dicen que si permanecen atacando a Irán, entonces Pakistán se va a meter a atacar a Israel. E insisto, Pakistán tiene armas nucleares. No hace poco tuvo un conflicto un poquito peligroso con la India, que afortunadamente no pasó a mayores y ya se calmó. Pero en el caso de Israel, la posición es muy fuerte porque hay una cuestión ahí muy estresante, digamos, con la cuestión religiosa. Israel he visto como un agresor, has visto como un enemigo de todas las comunidades musulmanas de los países de alrededor. Entonces Pakistán es un problema real para Israel. Pero no es poca cosa lo que está contestando Irán en ataques. Si bien los israelíes tienen un domo, el llamado domo de hierro, que es una especie de domo de protección antimisiles, muy sofisticado, por cierto, que evita que muchos misiles puedan llegar a la superficie y llegan a atacar puntos dentro de la zona de Israel. Pues, ¿qué creen? No se están salvando, como dice Sofía, ya le hackearon a los israelíes. Hubo un hackeo del sistema de defensa israelí del domo, y ya el domo no lo controla Israel tan fácilmente y lo pueden desconectar. Y ya hubo ataques de Irán que pudieron penetrar el domo porque pues el domo no se activó. ¿Y saben por qué no se activó? Porque pues lo desconectaron, porque ya lo hackearon. Los iraníes parece ser que hackearon el domo. Entonces los israelíes ya están pagando el precio de estar atacando a los países vecinos, de estar atacando a los palestinos, destruyendo Palestina, la franja de Gaza, impunemente, porque ahora ellos están sufriendo en carne propia lo que sufren los palestinos, lo que sufren los iraníes, lo que sufren otros países que han sido atacados impunemente por ellos, sin ninguna consecuencia o sin una consecuencia grave en ataques contra ellos. Los crímenes de guerra que ha cometido Israel son gigantescos, son impunes, permanecen impunes. Las quejas en la comunidad internacional cada vez son mayores. Pero el orgullo de los iraníes es grandísimo. Vi un video el día de hoy en donde estaba una conductora con todo y su, ya saben, cubierta y todo, una conductora iraní en la televisión iraní, estaba conduciendo su noticiero y llegó un ataque de Israel y le dio al edificio donde estaba esta conductora. Dice Juan Francisco es una nación terrorista. Así es, mi querido amigo Juan Francisco, claro que es una nación terrorista, al igual que Estados Unidos, aunque ellos acusan a los demás de ser terroristas. Y como dice Sofía, no entiende Israel, pues parece que le van a hacer entender, mi querida Sofía, por la buena o por la mala, y ya parece ser que está sufriendo al menos consecuencias en la misma medida que países vecinos. Ya les quitaron el domo, ya se los hackearon, y entonces los ataques están llegando a suelo israelí y ya les está pegando. Les decía yo, atacaron los israelíes un canal de noticias, o sea, la empresa de noticias más famosa, más grande de Irán, fue atacado y bombardeada. Le decía yo a mi esposa que eso es un delito, es una franja, un franco delito de lesa humanidad que está penado en las leyes internacionales. Cuando hay una guerra, incluso cuando hay una guerra entre dos países, pues no se debe atacar a los medios noticiosos del otro país, así como no se puede atacar hospitales,
escuelas, o sea, bueno, pero como Israel ha hecho eso y más, porque Israel no se ha tentado el corazón para atacar hospitales, escuelas, embajadas, todo lo que puede, que no debería de atacar dentro de la franja de Gaza, lo ha atacado. Todos los puntos que no son militares, que no tienen nada que ver, que son civiles, que son lugares llenos de niños, los ha atacado. Entonces no ha tenido ninguna empacho en cometer todos los crímenes de lesa humanidad que a ustedes se les ocurra. Y pues ahora volvieron a hacer lo mismo atacando un edificio de noticias importante de la televisión iraní. Pero ¿saben qué pasó? Dice Juan Francisco, ha destruido Palestina. Así es, y lo quieren volver un resort, mi querido Juan Francisco. Trump quiere volver a todo la franja de Gaza como un resort, corriendo a todos los palestinos de su propia casa, de su propio país. Es increíble. Dice Sofía, por eso México no tiene buenas relaciones con Israel. Bueno, antes de terminar este dato, les voy a decir, voy a contestar lo que dice Sofía, que a mí me parece, honestamente, Sofía, yo creo que así como Colombia lo hizo, yo soy de la idea de que México ya debería de haber, no tener malas relaciones, o no tener buenas, como dices tú, que no tiene buenas. Bueno, puede no tener buenas, pero México debería cortar relaciones diplomáticas con Israel. O sea, la verdad. Desde mi punto de vista, México ya no debería tener relaciones diplomáticas. Lo que ha cometido Israel son delitos aberrantes a nivel internacional. No se trataría de declararle la guerra porque pues, Israel no ha atacado a México, ¿verdad? Obviamente. Pero sí cortar relaciones diplomáticas por lo... bueno, eso quiero contestarle a Sofía lo que está diciendo. Ahora, antes de terminar, quiero decir lo que yo estaba diciendo. Fíjense que después de este ataque, 15 minutos después de este ataque a Irán, a este canal de noticias, transmiten los iraníes el mismo noticiero, la continuación del noticiero, digamos, siguen transmitiendo el noticiero que se detuvo por el ataque de un misil. Es la misma conductora que fue atacada minutos antes, vestida igual, y ahora en una mesa redonda, grandísima, con un montón de reporteros, camarógrafos, o sea, todo el personal del canal en otro espacio diferente, supongo que en otro lugar, ya se habían instalado las cámaras y todo, y todos en una mesa redonda diciendo muera Israel con el puño en alto. Claro, dijeron un montón de cosas más en árabe, pues, pero lo que sí terminaron diciendo es muera Israel. Todos muy orgullosos de decir, pues no nos amenaza, no nos asusta, vamos a seguir y vamos a ganar. Y la verdad es que Netanyahu se metió con quien no debía, sinceramente no midió las consecuencias. Ahora hay algo muy preocupante que le comentaba yo a mi esposa que pasó hace rato, que es que los Estados Unidos, perdón, se me movió la cámara, que los Estados Unidos mandaron un portaaviones a la zona. Es un portaaviones muy viejo, ya es basura prácticamente, es un portaaviones que ya está de salida en Estados Unidos, muy viejo, yo creo que ya lo van a dar de baja. Pero en lugar de hacer eso, lo mandaron a la zona de Israel. Ahora, la pregunta es, ¿por qué mandan un portaaviones en esa situación, en esa condición ya, un portaaviones que va de salida y que ya no tenía servicio prácticamente? ¿Por qué lo mandan a la zona de Israel? Mi teoría es preocupante, porque no quiero ser catastrofista, pero para mí que es un plan con maña de Donald Trump, del gobierno de Estados Unidos, para tantear a los iraníes, de amenazarlos, de que sea un intento, se vea como una especie de amenaza a Irán, sin que lo sea, sin que ellos disparen un solo tiro, simplemente acercan el portaaviones a la zona territorial de Irán, y entonces Irán lo vea como una amenaza, y Irán dice, te estás metiendo, te estás acercando, pues ataco y hundo a tu portaaviones, ¿no? Eso sería como un plan con maña de Estados Unidos de involucrarse, o que lo involucren mañosamente, de que se involucre en esa guerra entre Israel e Irán, y entonces ya tenga completa libertad de Estados Unidos de no darle nada más armas a Israel, sino de involucrarse de manera directa en el conflicto contra Irán. Porque obviamente si Irán hunde ese portaaviones, sería como una especie de Pearl Harbor en la Segunda Guerra Mundial. Un ataque desproporcionado de su enemigo, en este caso Irán, en donde prácticamente Estados Unidos diría, les declaro la guerra, porque nos atacaron, ustedes nos atacaron, nosotros no estábamos haciendo nada,
exacto, como dice Sofía, para provocar una reacción de Irán, a ver si Irán actúa de manera inteligente y dice, bueno, pues se acercan, pues, simplemente si no me atacan, yo no voy a hacer nada. Pero así se las gasta Estados Unidos, así se las gasta, está tanteándolos para hacerlos que ellos ataquen primero y entonces tener un pretexto para meterse en una guerra, para poderle declarar una guerra a Irán y entonces ya que sea una cosa desproporcionada. Pero ¿saben qué? Eso es muy peligroso, porque ya les dije de Pakistán, pero no les he dicho de Rusia y no les he dicho de China. China también está mandando drones y está mandando portaaviones, y Rusia también está diciendo que no se va a quedar con los brazos cruzados, no va a permitir un ataque desproporcionado contra Irán, porque no hay justificación para ello. Entonces, vamos a ver qué pasa. La verdad es que es muy peligroso, como dice Sofía. La verdad, lo que está ocurriendo, pues es único. O sea, nos está tocando ver en vivo una cuestión histórica, tanto la decadencia en directo, o sea, estamos presenciando la degradación y la decadencia y la destrucción del imperio norteamericano, lo estamos viendo en vivo, prácticamente. Mañana voy a traerles unos datos que por ahí tengo en un video de cuánto han durado los procesos en donde se han acabado imperios, otros imperios en la historia del mundo, cuánto ha tardado esta destrucción de los imperios, de esta franca decadencia después de ser un imperio, y algunos datos de lo que se presupone ya desde hace algunos años, de hace como 20 años, un poco menos, de que ya se pronosticaba esta decadencia de Estados Unidos. Y hay muchos indicadores que hablan de que ya están en una franca debacle económica, una debacle política, una debacle de imagen evidentemente a nivel mundial, y una destrucción interna. Y ya lo estamos viendo en las protestas en todo Estados Unidos. Empezaron con las protestas en todo Estados Unidos en contra de Donald Trump por ciudadanos norteamericanos, y ahorita las comunidades migrantes se sumaron. No es que antes no haya habido. Las protestas, ustedes saben que ya eran por la inflación, el aumento de los precios, por las medidas de muchas medidas impuestas por Donald Trump en muchas ciudades de Estados Unidos, y ahorita se unieron los migrantes, y se está tomando medidas. El ICE y el gobierno de Trump están reprimiendo no solo a los migrantes, no solo a las comunidades de personas que no tienen papeles, que viven en Estados Unidos, sino que se han ido contra los de nacionalidad mexicana, nacionalidad latinoamericana, contra gente que son residentes legales, contra gente que tienen, incluso que nacieron en Estados Unidos, que son norteamericanos de origen, pero que se apellidan López, se apellidan Pérez, se apellidan García y tienen una tez morena. Y con eso es suficiente para que los esposen. Una cosa antes de que termine este en vivo, les voy a decir que aparte de los casos que les mostré hace rato, que les mencioné, de el senador demócrata y de la diputada asesinada, demócrata también, hubo un senador de origen latino que estuvo en una exposición, una plática, en una ponencia ahí de la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, y quiso hablar, quiso intervenir, y lo sacaron del evento, lo reprimieron. Un senador de Estados Unidos, no era cualquier persona, digo, es un senador, es de origen mexicano, pero a ellos no les importa. Como es de origen mexicano, pero ya es ciudadano, obviamente senador norteamericano, pues no les importó. Lo sacaron, esposaron y pues sacaron por la fuerza de este evento de la secretaria de Seguridad, que es pues que es como la versión gringa de Sandra Cuevas. No sé si ustedes la han visto. Esa señora es la Sandra Cuevas de Estados Unidos. Realmente. Véanla lo que ella hace. Las fotos que se toma. La belicosidad que tiene la señora esta. La propensión para la beligerancia, para la agresividad, para la represión de la gente. Acuérdense lo que hizo Sandra Cuevas, digo, toda proporción guardada. Afortunadamente Sandra Cuevas no pasó más que por la Cuauhtémoc, pero vean todo lo que hizo como delegada, o como, ya no se le dice delegado de Cuauhtémoc, sino que fue, ¿cómo se llama? Alcaldesa de Cuauhtémoc, ¿no? Pues, digo, aquí esta señora tiene el puestazo de secretaria de Seguridad. Hagan de cuenta que el puesto de Omar García Harfuch en Estados Unidos. Imagínense ponerle en ese nivel a una persona que es como Sandra Cuevas, darle esa posición.
De verdad que Estados Unidos está en manos de locos, de fascistas, de racistas, de gente deleznable, de gente violenta, de gente enferma de poder, de gente represora. Y bueno, pues espero que el pueblo lo está haciendo, lo está haciendo, el pueblo norteamericano lo está haciendo, está reaccionando. Ojalá sirva, ojalá sea suficiente, ojalá se extienda. A mí no me importa que... Yo no soy la presidenta de México, lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo Claudia Sheinbaum, que quede claro, pero ojalá y se extienda. Yo no digo la violencia, yo lo que estoy diciendo es la legítima defensa de las comunidades en todo Estados Unidos, las protestas pacíficas, por supuesto, que hagan que esto pare en Estados Unidos, que esta represión, que esta imposición por la fuerza de medidas de este gobierno dictatorial persista. Sí, pues sí, como dice Sofía, que les entre, no les entre por una oreja y les salga por otra, sino que los gringos realmente participen. Y la verdad es admirable, hemos visto noticias en todos los medios de cómo las comunidades en Estados Unidos se están uniendo, libres de banderas, libres de razas, libres de todo. Hay muchos gringos que están defendiendo a los migrantes, hay muchos gringos que se están uniendo independientemente de su raza, de su religión, de su cultura, de su origen, que están apoyando en las protestas en contra del régimen de Trump. Y eso, pues la verdad, es bueno. O sea, es bueno para ellos, digo, a final de cuentas. ¿Les alcanzará? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Sí, fue Alex Padilla, mi querido Charlie. Gracias por el dato. Alex Padilla es el nombre del senador. Gracias por el dato, mi querido Charlie. Sí, Alex Padilla fue al senador que reprimieron. O sea, imagínense, el país de la democracia reprimiendo a un senador del país. O sea, no que Maduro, no que Chávez, no que Cuba, no que otros países son represores y que ellos son muy democráticos en Gringolandia. Pues ya ven, todo es una pantomima, todo es un performance, todo es una absoluta falsedad en Estados Unidos. Y aquí estamos viendo la decadencia del imperio americano, tal cual, en vivo y a todo color. Bueno, amigos, pues esto ha sido todo. Espero tenerlos aquí mañana. Gracias por estar aquí. Y pues a ver con qué nos enteramos mañana de la reunión del G7.